En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en la esencia redentora del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón, y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestro seminario y sus necesidades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en breve y filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro. Oh Madre de bondad, guardadme y defendedme, como cosa y posesión vuestra. Amén. Bueno, vamos a escuchar hoy, en esta mañana, la curación del enfermo en la piscina de Betesda, que lo encontramos en el capítulo 5 de San Juan. Fijaos que en este evangelio, cada una de las curaciones, de los milagros que Jesús va haciendo, va siempre en relación con alguna de las fiestas principales del pueblo de Israel, indicando esta recapitulación que se da en Cristo de toda la revelación, que en Él llega la plenitud y, bueno, pues la consumación de esta revelación. Vamos a escuchar este evangelio. Del evangelio según San Juan. Después de esto, con ocasión de una fiesta de los judíos, Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén una piscina probática llamada en hebreo Betsatá, que tiene 5 pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban la agitación del agua. Había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿Quieres recobrar la salud? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro se mete antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. El hombre recobró al instante la salud, tomó su camilla y se fue andando. Pero como aquel día era sábado, los judíos dijeron al que había sido curado: Es sábado y no te está permitido llevar la camilla. Él le respondió: El que me ha devuelto la salud me ha dicho: Toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿Quién es el hombre que te ha dicho eso? Pero el curado no sabía quién era, pues Jesús había desaparecido entre la multitud que había en aquel lugar. Más tarde, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: Mira, has recobrado la salud, no peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que le había devuelto la salud. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Se nos dice que después de una de las fiestas de los judíos, no sabemos en concreto cuál de ellas era, Jesús sube a Jerusalén y se nos habla de una piscina que se llamaba Betsatá, que tiene 5 pórticos. Durante mucho tiempo la crítica literaria a los evangelios ha aportado que este dato era falso. Ha dicho que dentro del evangelio de San Juan especialmente hay muchas cosas que no tienen coherencia histórica. Sin embargo, el tiempo les ha quitado la razón a todos estos personajillos, porque en los yacimientos arqueológicos y en los estudios se ha encontrado una piscina que precisamente tenía 5 pórticos. ¿Esto por qué lo digo? Porque la Iglesia nos enseña a afirmar la veracidad y la historicidad de los evangelios, que lo que nos cuentan es verdadero, busca transmitir la verdad y es conforme a la historia. Conforme a la historia según el método de la época, no conforme a la historia positivista, digámoslo así. Porque, por ejemplo, una cosa que ahora ya no se da es que en la época de Jesús, en la época de la historia de la antigua Roma, de la antigua Grecia, eran importantísimos los testigos. Los testigos eran como aquellos privilegiados que podían ser narradores de la historia. Sin embargo, hoy en día el testimonio de la gente no tiene tanto valor para la ciencia positiva o la historia positivista. Y esto lo cuento por esta razón, porque lo que nos cuentan los evangelios hace referencia a la historia, porque Jesús es histórico, fue una persona que existió y la fe nos dice que sigue existiendo porque ha resucitado,
pero también que buscan transmitir la verdad, porque esto es un elemento precioso, que los evangelistas cuando escriben, buscan dar testimonio de que han encontrado la verdad. Y por eso seleccionan los testimonios, seleccionan de alguna manera las historias, las parábolas del Señor, etc. Bueno, pues esto con relación a la piscina que se llamaba Besatá, que fue descubierta a mitad del siglo XX. Vemos que hay una piscina con propiedades naturales. Esto es muy común en muchas zonas. Hay piscinas que tienen propiedades naturales y que mucha gente se agolpa. Entonces van muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban la agitación del agua. Pensemos que estas personas esperaban remedios naturales a sus enfermedades, a su ceguera, a su cojera, a su parálisis o a la enfermedad en general que tuvieran. Recordemos que cualquier enfermedad es consecuencia del pecado. Y esto me explico. Desde que el pecado se introdujo en el mundo, la muerte y la enfermedad son consecuencias del pecado, porque en el paraíso el hombre no vivía la muerte ni sufría la enfermedad. Sin embargo, desde que aconteció el pecado original, el hombre vive esas consecuencias del pecado, como son el cansancio, como son las enfermedades, en fin, pues toda esta historia, ¿no? Entonces, son consecuencias del pecado. Sin embargo, se busca un remedio que es natural. Y de repente Jesús se encuentra con un hombre que lleva 38 años enfermo y que todavía está esperando la salud, todavía está esperando la curación. 38 años es demasiado tiempo. O sea, pensemos por un segundo que la esperanza de vida no era tan larga como ahora. O sea, 38 años seguramente esta persona ya sería anciana, casi. Sin embargo, no había perdido la esperanza de encontrarse con la salud, de encontrarse con la salvación. Pero tiene un problema, que no tiene a nadie que le eche al agua, no tiene a nadie que le eche a la piscina. Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro se mete antes que yo. Evidentemente, tenemos que descubrir que nosotros, fiados en nuestra propia fuerza, no podemos nada. Y ni siquiera podemos nada sin la ayuda de hermanos, sin la ayuda de vivir nuestra fe en comunidad. Ya sabéis aquello de que la fe se vive en comunidad, que la fe se vive, que nos salvamos en racimo. Aquello que precisamente decía Benedicto XVI cuando vino aquí a la JMJ de Madrid 2011, que el cristiano que no tiene comunidad, pues al final acaba muriéndose, porque necesitamos vivir nuestra vida de fe con otros, que es el problema de este hombre que estaba enfermo durante tantos años, que no se había apoyado en otro, que no había pedido ayuda, sino que había buscado la autosuficiencia. Y entonces se encuentra con el Señor, del cual pues destaca la realidad que él ha vivido, y el Señor le dice: levántate, toma tu camilla y anda. La palabra del Señor tiene una virtud, tiene una cualidad, y es que es performativa, causa aquello que dice. Es como en la creación: y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Cada vez que Dios dice una palabra, esa palabra se cumple, esa palabra se realiza. Y es lo que pasa también aquí en este Evangelio: levántate, toma tu camilla y anda. Sucede justo en el momento. Sucede que este hombre, que no podía andar, coge la camilla y comienza a caminar. Sin embargo, nos encontramos con un problema, que era día de sábado, y Jesús le había mandado que cogiera la camilla, le había curado. O sea, esto es un milagro auténtico del Señor ante la parálisis que él podía tener, que la parálisis siempre es signo del pecado. Ante su autosuficiencia, el Señor le permite la curación, porque aún así la había estado buscando durante tanto tiempo. Pues usó las fuerzas, pero ahora gracias a la ayuda del Señor. Sin embargo, como digo, era día de sábado, y los judíos dijeron, efectivamente, que es sábado y no te está permitido llevar la camilla. Y se dice, claro, este hombre ha conseguido el don de la fe. ¿Por qué? Porque dice, es que el que me ha curado me ha dicho que cogiese la camilla. Reconoce una autoridad en aquel que le ha curado, una autoridad divina, porque el Sabbat para los judíos es sagrado. Y cuando digo sagrado, es más sagrado que para nosotros los domingos. Sin embargo, este hombre desobedece, entendedme, desobedece el Sabbat para llevar la camilla, para hacer caso a esa autoridad que era la de Cristo. Y claro, dicen que los judíos buscaban cómo matar a Jesús por tema del sábado. No es simplemente una cuestión legal, es una cuestión de autoridad divina. Y es que se entiende que Jesús está reclamando para sí la misma autoridad de Dios, porque está legislando sobre una cosa que era sagrada.
Esto es tremendo, porque al final es la pregunta sobre si para nosotros Jesús es Dios o es simplemente un hombre. Que Jesús evidentemente tiene esa doble naturaleza, es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre. Pero si para nosotros Jesús es simplemente un humano o Jesucristo es Dios, porque cambia totalmente el cuento. Si yo admito solamente que Jesús es hombre o si admito que Jesús es Dios y hombre verdadero. Y es muy bonito lo que le dice el Señor. Mira, has recobrado la salud, no peques más para que no te suceda algo peor. Como he dicho, este tema de la enfermedad está relacionado con las consecuencias del pecado. Por tanto, ¿qué es lo que dice el Señor? Vete, pero no peques más, que es el propósito de la enmienda, de no caer otra vez en el pecado. Pues pedir al Señor en esta mañana la gracia de reconocerle y también el poder ser curados por Él, no simplemente fiándonos en nuestras fuerzas, sino pues reconociendo nuestra enfermedad, reconociendo nuestra debilidad para que el Señor nos pueda sanar y nos pueda curar. Así que nada más, que paséis todos un feliz día. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sé nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Ave María Purísima, sin pecado concebida.